A ver, vamos a meternos de lleno en una de las historias más increíbles sobre encuestas, uno de los fiascos más legendarios que se recuerdan, la elección presidencial de 1936 en Estados Unidos. Es una historia que tiene de todo, misterio, un poquito de arrogancia y sobre todo una lección de estadística que, créanme, lo cambió todo. Para que entendamos la escala de este desastre, empecemos con este número. 19%. Imagínense. Ese fue el margen de error de la predicción final. O sea, no fue una pequeña desviación, un error de cálculo. No, fue un error garrafal, catastrófico. Y aquí es donde la cosa se pone buena. El centro del misterio. La encuesta más famosa y respetada de su tiempo dijo, con toda seguridad, que ganaba el candidato republicano, Alf Landon, y por mucho. Pero en la vida real, pasó exactamente lo contrario. Franklin D. Roosevelt no es que ganó, es que arrasó. Fue una de las victorias más aplastantes de la historia del país. Y ojo, que no estamos hablando de unos principiantes. La revista Literary Digest era, digamos, la campeona mundial de las predicciones electorales. Tenían un récord perfecto. Habían acertado las 5 elecciones anteriores. Su reputación era intachable. Por eso este fallo es tan desconcertante. Pero esperen, que hay más. Para que se entienda el tamaño de esta operación, fíjense, mandaron 10 millones de encuestas por correo. 10 millones. Y recibieron de vuelta casi 2,5 millones de respuestas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo, con tal cantidad de datos, te puedes equivocar de una manera tan monumental? Bueno, aquí es donde nos ponemos el sombrero de detective y empezamos a investigar. Ok, empecemos a desarmar este rompecabezas. La primera pista, y quizás la más importante, está en cómo hicieron la encuesta desde el principio. El problema en realidad nació con la propia muestra. Estaba mal desde la base. La pregunta es simple pero clave. Si vas a enviarle una encuesta a 10 millones de personas, ¿de dónde sacas los nombres y las direcciones? Pues la respuesta a esa pregunta es la raíz de todo este lío. Resulta que usaron 3 fuentes principales: las guías de teléfonos, los registros de la gente que tenía auto y, claro, su propia lista de suscriptores a la revista. A primera vista, uno podría pensar, bueno, suena bastante completo, ¿no? Pero aquí está el detalle fundamental. Hay que recordar el año, 1936. Estaban en medio de la Gran Depresión. Y en esa época, tener teléfono o tener auto era un lujo, no era para nada común. Y lo mismo pasaba con una suscripción a una revista. Era algo para gente con, digamos, una mejor posición económica. Y esto, en estadística, tiene un nombre muy claro: sesgo de selección. ¿Qué significa? Que sin darse cuenta, al elegir su muestra de esa manera, solo le estaban preguntando a un tipo de persona, la gente relativamente adinerada. Dejaron afuera sistemáticamente a la clase trabajadora, a los desempleados, que eran justamente la base de apoyo más fuerte de Roosevelt. Pero ese fue solo el primer error. Hubo un segundo problema, igual de grande, que vino a empeorar todo, y tiene que ver con quiénes, de todos los que recibieron la encuesta, se tomaron el trabajo de responder. Imagínense esto. De los 10 millones de encuestas que enviaron, solo respondieron un 24%. O sea, menos de 1 de cada 4 personas. El resto, la gran mayoría, simplemente las ignoró. Y resulta que ese silencio tenía muchísimo que decir. Esto también tiene un nombre: sesgo de no respuesta. Y es bastante lógico, ¿no? Si una persona está luchando para llegar a fin de mes en plena depresión, lo último que le preocupa es llenar una encuesta y gastar en una estampilla. ¿Quiénes sí respondieron? Pues la gente que tenía el tiempo y los recursos, que casualmente tendían a ser los que apoyaban a Landon, el republicano. Y acá es cuando la historia se pone todavía más interesante. Porque mientras el gigante Literary Digest se hundía en su mar de datos equivocados, había un joven encuestador llamado George Gallup que estaba haciendo las cosas de una forma, radicalmente distinta, y estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Miren la diferencia. Es que es brutal. Gallup usó apenas 50,000 personas, una cosita de nada comparado con los casi 2,5 millones de la revista. Pero ahí está la clave. Literary Digest buscaba cantidad. Gallup buscaba calidad. Usó una técnica nueva para la época, el muestreo por cuotas, para que su pequeño grupo de gente fuera como un mini Estados Unidos, que representara a todos los sectores. Pero esto es lo increíble, la cereza del pastel. Gallup no solo dijo, va a ganar Roosevelt. No, fue más allá.
también publicó una predicción de por cuánto se iba a equivocar la encuesta de su competidor. Y le acertó casi perfectamente. O sea, entendió tan bien el error de su rival que hasta pudo calcularlo. Una genialidad. Y esta es la gran lección de toda la historia. Es mucho, pero mucho más importante tener una muestra pequeña, pero que represente bien a todo el mundo, que una muestra gigante que esté mal elegida. Esto que Literary Digest aprendió por las malas, hoy es la regla número 1 de las encuestas serias. Bueno, ya vimos la historia. Ahora vamos a ver qué podemos aprender de este desastre, porque las lecciones que nos dejó siguen siendo súper relevantes hoy en día, cada vez que nos muestran una encuesta o un estudio. El problema de raíz de Literary Digest fue que se hicieron la pregunta incorrecta. Estaban obsesionados con la logística, cómo conseguimos más y más respuestas, en lugar de preguntarse lo importante desde el punto de vista estadístico, cómo conseguimos que nuestras respuestas representen a todos. Fueron, por así decirlo, genios resolviendo el problema equivocado. A ver, si resumimos esto en 5 reglas de oro para no cometer el mismo error, serían estas. Primero, tener súper claro a quién se quiere estudiar. Segundo, asegurarse de que el método no deje a nadie afuera. Tercero, y esto es clave, recordar siempre que la calidad le gana a la cantidad. Cuarto, pensar en los que no responden. ¿Por qué no lo hacen? Y quinto, y quizá lo más importante, desde el vamos, asegurarse de estar tratando de resolver el problema que de verdad importa. Todo esto nos da una herramienta súper poderosa para nuestro día a día. La próxima vez que alguien presente los datos de una encuesta, ya sea en las noticias, en internet o donde sea, antes de sacar conclusiones, hay una pregunta fundamental que hay que plantearse. Y esa pregunta es simple. ¿A quién no le están preguntando? Porque muchas veces, la verdad no está en los datos que vemos, sino en las voces que faltan. Y esa es la gran lección que nos dejó el inolvidable desastre de la encuesta de 1936.